La venganza será terrible. Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, señores, en el Teatro Auditorium. Es verdad. Le vamos a pedir a la gente que quiera dejar pedidos para el sordo y mensajes que lo hagan. En el caso de los mensajes, a mi derecha, ahí en el escenario, como quien arroja un papel viejo de costado. Y los mensajes a mi izquierda, como quien arroja de costado un papel viejo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Gracias. Como quieran, póngalo. Bueno, al revés. En los últimos años, desde hace bastante en realidad, algunas corrientes religiosas han enfrentado la teoría de la evolución de la siguiente manera. No ofrecen pruebas acerca de la veracidad del Génesis, sino que muestran fallas y fraudes científicos protagonizados por evolucionistas. Entonces se desprestigia la teoría. Tal es el caso del hombre de Nebraska, el hombre de Peldown, gente que fueron presentadas fraudulentamente como el eslabón perdido. Entre esos fraudes aparece un fraude del año 1904 en la Feria de San Luis, que es un pigmeo que aparentemente habían traído para mostrarlo como el eslabón perdido de Darwin. Pero la verdadera y cruel historia de este pigmeo es esta que vamos a contar ahora. Este chico se llamaba Otavenga. En 1888, el rey belga Leopoldo II, el dueño del Congo, organizó un ejército de mercenarios llamado la Force Publique. Constituían un cuerpo de policía, una fuerza antiguerrilla y un ejército de ocupación que ya en el año 1900 alcanzaba los 19.000 hombres. Estaban encargados de aplastar las numerosas sublevaciones étnicas y también garantizaban el trabajo esclavo de los recolectores de caucho. Ahorcamientos, torturas, mutilaciones eran los métodos de disuasión que utilizaban estos tipos. En una incursión arrasaron un poblado, asesinando a los nativos, y entre los muertos estaban la mujer y los hijos de Otavenga, un pigmeo que había salido de caza y regresaba al poblado para comunicar que había abatido un elefante. Cuando se estaba aproximando fue capturado por los asesinos de su familia. Otavenga fue llevado a un mercado de esclavos. Allí lo vio un famoso explorador llamado Samuel Werner, que se hallaba buscando pigmeos para exhibirlos en la Exposición Universal de San Luis, de 1904, en el estado norteamericano de Missouri. Werner inspeccionó a Ota y luego, como quedó contento con el pigmeo, lo compró y se fue. Muy bien, incluso Ota ayudó a Werner a convencer a otros pigmeos para que lo acompañaran a la Feria de San Luis. La consigna del explorador era llevar varios individuos a Estados Unidos y mostrarlos en una exposición viviente sobre las etapas de la evolución y luego devolverlos al África. Para los miles de espectadores en San Luis, las exhibiciones de pigmeos, incluso había también indios estadounidenses, filipinos, asiáticos viviendo en chozas, y villas que eran ambientadas por el Departamento de Antropología, parecían probar que el hombre en realidad había evolucionado desde un ser salvaje a amo de la civilización. Seguramente los huéspedes, como eran llamados estos hombres, mujeres y niños en exhibición, no estaban tan impresionados. Los estadounidenses tenían la costumbre de afanarse piezas de la exhibición, de arrojar puchos prendidos o cohetes a los muchachos que estaban ahí exhibidos, etcétera. Cuando llegó cuando llegó el invierno, incluso no le permitían a los pigmeos abrigarse con ropa gruesa porque no se verían auténticos. Claro. Entonces, imagínense ahí en el centro de los Estados Unidos, en invierno. 20 grados bajo cero. Sí, claro. Y los tipos tenían que estar con la ropa que se suponía debía llevar un pigmeo en el sur del África.
Acabada la exposición, Werner cumplió su palabra y se llevó a Otavenga y a sus compañeros de regreso al África. Allí Otavenga volvió a casarse casi de inmediato, pero su segunda mujer murió por la mordedura de una serpiente y solo, sin familia ni clan que le protegiese, incluso con el resto de los pigmeos, repudiándolo por las malas experiencias pasadas en la tierra del hombre blanco, Otavenga se sintió tan solo que volvió a pedirle ayuda a Samuel Werner y lo acompañó a su regreso a América. Pero Samuel Werner estaba en bancarrota, no podía vender sus artículos. Se lo llevó a Otavenga y le pidió al Museo de Historia Natural de Nueva York que le guardara la colección que él tenía, porque nadie la quería comprar y él no tenía dónde meterla. Y también pidió que refugiara a Otavenga, ya que el pigmeo no estaba preparado para defenderse solo en los Estados Unidos. Y lo dejaron vivir en el museo algunas semanas. Pero pronto se puso inquieto y quiso irse, ¿no? Y sin el deseo ya de seguir cuidándolo, las autoridades del museo lo ofrecieron, se lo encajaron a los del zoológico de Bronx, cuyo director, que era un evolucionista, vio en ello una gran oportunidad de negocios. Y lo dejó primero caminar libremente por los campos del zoológico, pero al poco tiempo lo hizo encerrar en una jaula de monos, acompañado por un orangután llamado Dohon. Y el público se juntaba ante aquel habitáculo, ávido de contemplar al hombrecillo. Tenía 23 años, Otavenga, y apenas medía 1,35 m. Al cabo de unos meses le dieron un pequeño arco para que tirara algunas flechas ante los visitantes, ¿no? Pusieron en un cartel que comía carne humana para impresionar mejor a la concurrencia. Explotando esta leyenda, los cuidadores del zoológico se encargaban de sembrar de huesos el suelo de la jaula, lo que excitaba todavía más la curiosidad de hasta 40.000 personas que acudían a contemplar a Otavenga algunos domingos. Dicen, para una generación que creció con argumentos sobre el eslabón perdido de la evolución, el punto de ver al orangután Dohon y a Otavenga divirtiéndose en la casa de los monos era obvio. Se asegura, esto lo escribió el hijo de Werner, el nieto de Werner, en una biografía posterior, ¿no? El espectáculo divertía mucho a la gente, pero, en fin, hubo una conferencia de ministros bautistas negros y denunció la exhibición degradante. Y decían los bautistas negros, nuestra raza ya está lo suficientemente deprimida, dijo el reverendo James Gordon, sin tener que exhibir a uno de nosotros con simios. Creemos que merecemos ser considerados como seres humanos con almas. Sí, hasta las propias declaraciones de Gordon son también humilladas. Bueno, el director del Parque del Bronx, que en realidad se llamaba William Hornaday, no lo habíamos dicho, defendió con vehemencia aquella exhibición y dijo, estamos cuidando excelentemente al chiquito. Tiene uno de los mejores cuartos en la casa de los primates. El New York Times opinaba, es absurdo quejarse por la supuesta humillación y degradación que estaría sufriendo este muchacho. La idea de que los hombres son todos iguales, excepto cuando han tenido, carecido de oportunidades de educación, es ahora anticuada. Pero aquella situación no podía prolongarse y algunas instituciones religiosas acudieron en ayuda de Otavenga. Unos dicen que por caridad, otros que para evitar la difusión de las teorías evolutivas. Venga, que ya andaba por los 30, decidió dejar el zoológico y se fue a vivir a un orfanato para niños negros en New York. En 1910 ingresó al Colegio y Seminario Teológico de Virginia. Pronto lo abandonó para trabajar en una fábrica de tabaco. Solo, sin hogar y desanimado, Otavenga utilizó un revólver robado para suicidarse en Lynchburg en 1916.
Un artículo del Lynchburg News cita a Hornaday, el director del zoológico, diciendo que no le sorprendía el suicidio de Venga. Es obvio que decidió que era mejor morir que trabajar para vivir. Esas fueron las palabras del director del zoológico. Extraordinaria esta historia, muy cercana a nosotros. Sí. ¿Quién sabe si estos tiempos han pasado del todo? Cualquiera diría, querido Alejandro, que no solo no han pasado del todo, sino que detrás de una primera trampa miserable, cuando un poderoso ejerce su poder sobre alguien más débil, acecha siempre una segunda trampa. Y así como el creacionismo fue aparentemente barrido por el evolucionismo, acecha la trampa de la cultura, allí donde se dice que finalmente cualquier hombre quizás pueda ser modificado por la cultura, porque no es cualquier cultura aquella a la que se apela. Justamente hablábamos el otro día de las palabras y las cosas, hablábamos también de Eliot, que escribió las notas para la definición de una cultura y que nació en St. Louis, justamente, y sabemos la diferencia que existe allí donde hay una mirada etnocéntrica, que es aquella mirada que ha definido nuestra cultura, y sabemos también de qué manera Europa, que ha inventado el universalismo, no lo ha ejercido jamás, porque allí donde un antropólogo interpela a un aborigen, el aborigen también tiene derecho a interpretar y a interpelar al antropólogo desde su propia mirada y desde su propia cultura. Hemos sabido también que hubo leyendas, una de las más famosas es la de Lord Greystoke, aquel al que llamamos Tarzán, que si pudo evolucionar era sobre todo, no porque era un hombre mono, sino porque era un hombre blanco. Porque era un hombre blanco. Y ahí también acecha esa trampa. Sí. Y entonces vemos en Otto Benga justamente la consagración de aquello que es el primer carácter de la miseria humana, y es allí donde la diferencia se toma por una minusvalía, porque el que está mirando es aquel que define qué cosas son verdaderas y qué cosas son parodias de esas verdades. Hemos hablado más de una vez aquí de esta cosa que solía hacer Hegel, con una especie de mirada un poco rastrera para un hombre tan brillante, y decía, bueno, de un lado del mundo están los leones, en América hay pumas, de un lado del mundo están los camellos, en América hay llamas. De ahí a decir que de un lado del mundo estaban los hombres y en América había cosas parecidas a hombres, no había más que un paso. Siempre reivindicamos aquí a nuestro amigo Bonpland y a los otros etnólogos y antropólogos que anduvieron por aquí, como Alexander von Humboldt, que fue él mismo quien le dijo algún día, me gustaría ver qué hace ante esos miserables y pequeños cocodrilitos que hay en las selvas y en los pantanos de América. Pero en cualquier caso, digo, Alejandro, que a medida que se va repitiendo esta farsa del universalismo, de la supuesta objetividad, de la supuesta universalidad, se va perdiendo no solamente el sentido de cada cosa, la definición es un adjetivo, sino la esencia de esas cosas. Y el amor pasa a ser un capricho, la ciencia pasa a ser una superstición y la justicia pasa a ser una medida arbitraria hecha por algún tipo que en ese momento tiene el poder entre las manos. Por eso, digo, es que hay que cuidarse muy bien cada vez que uno presenta una cosa con esta historia, esta verdadera moraleja de Otto Benga, porque allí, hasta el final de la historia, sabemos que el señor que lo exhibía siempre será, hasta el final de los tiempos, Samuel Werner, mientras que Otto Benga ha sido una y otra vez narrado de distintas maneras, hasta que le quede solo una especie de gentilicio despectivo, y la gente mire su historia y su figura hablando de él simplemente como el africano. Canta Nelly Omar, el africano. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Terminan las clases, viva. Sí. Nuestra habitual sección destinada al festejo de fin de curso. Qué lindo, al acto escolar. El acto escolar de fin de curso, ya los estamos preparando, Sí. incluso en algunos lugares ya han tenido lugar. Sí, ya lo han hecho hace casi meses. En general sí. nosotros en nuestra escuela, buenas tardes, Sí. ya preparamos un ambiente de fin de curso allá por julio. Ujú. Pero si falta. El rigor académico se va elastizando Sí. y los profesores también renuncian a la exigencia, mitad convencidos por la dureza de las entendederas de los alumnos. Una causa perdida. Sí, pero a Entonces veces. se produce una flojedad académica que hace estallido el 30 de noviembre, Sí. cuando todos confesamos que en realidad no hemos aprendido mucho. Bueno. Pero eso es un gesto de humildad también. No, no es un gesto de humildad. Sí, es, ¿cómo? Sí, señor, Sí, buenas señor. tardes. es una catástrofe Soy educativa. el representante de los alumnos. Pero no de cualquier alumno, de los alumnos de los bancos de atrás. Pero no puede hacer esa Que diferencia. somos los que nos resistimos a recibir nociones. Claro.
Nos Bueno. recibimos resistiendo nociones, así. Pero tienen que participar del acto de fin de curso. Del acto de fin de curso sí participamos. ¿Seguro? Sí, pero tienen que hacer caso y seguir el libreto que Bien. les van a dar. Pero estas son ideas para actos y viajes y festejos de fin de curso Sí. Ujú. que nosotros aportamos a la población estudiantil de la República. ¿Usted cree que en el acto de fin de curso tiene que ser algo meramente entretenido y festivo? No. ¿O hay Tiene un que implicar contenido- la humillación del cuerpo de profesor. Pero más bien, es un ritual. Es Claro. como la noche de San Juan, señor. Hay todos contra todos y los docentes abajo. No, señor, el acto está pautado por la autoridad escolar. Muy bien. Es parte de la currícula. La currícula es como, ¿vio que dice que la línea es parte del arco? En el Perdón. fútbol. Bebió el hombre antes del acto, sí. No, Así como la línea no es parte, del arco, no. Sí, es parte, Parte de la cancha. Claro. Pero es gol, si está en la línea es gol. No. No, ¿Es señor. al revés? Pero Sí, señor. Con retírese. razón. 30 años Retírese, jugando señor. Con Utilice razón. otra clase de metáfora. Bueno, vio que se Dijo dice que había ganado ese que partido, la ¿no? línea es parte de la cancha. Sí. Bueno, Y así. el acto escolar es parte de la currícula. ¿Quién Este es fue la mi currícula? problema en la escuela. ¿Mm? Es así. Entonces, usted no es que va al acto escolar y terminó y se burla de los Forma profesores. parte del programa. Claro, señor. ¿Y se puede desaprobar el acto escolar? Puede haber sanciones Sí, disciplinarias. buenas tardes. Sí. Nosotros aquí en este colegio hemos tenido casos de alumnos brillantes Sí. y que por su comportamiento en el acto escolar... Etcétera. Chao. Sí. ¿Chau qué? Chao, no saludé a un amigo. Ah, El vicerrector, ¿qué tal? Fueron desaprobados. porque le pueden poner en ese acto 24 amonestaciones. Sí, señor, y aún 25. Sí. Ahora, si te ponen 25 amonestaciones, ¿te fuiste o la última amonestación forma parte de la cancha? No, la última amonestación sí, forma parte de la forma cancha. parte de la claro. cancha. Me parece. No, lo primero son palabras del director o del rector. Sí, palabras que hacen un resumen del año, de la No, vivencia. primero hacen primero- una lista de presentes. Primero, claro, tiene que enumerar a todos. Señor rector, señor vicerrector, Sí. señorita secretaria, Mm. Siga. Autoridades. señor inspector, No. autoridades presentes, media hora. Sí. Sí. Entonces el alumno Va montando cada vez más claro, inquieto. y finalmente siente que tiene que producir algún desmán para que el equilibrio universal se restablezca. Claro. Y tiene razón. Entonces ahí es cuando nos afanamos algo, ¿viste? No se afana. ¿Sabe la gracia que hacen sus compañeritos? Buenas tardes. Buenas sí. tardes. Aplauden antes de tiempo en cada pausa del discurso. No, espere. ¡Bravo! Cuando falta muchísimo y ven todas las hojas que tiene la señora directora, en cada punto seguido hay un aplauso. A mí me gusta Ese así. Eso está muy bien. No está muy bien. Ah, ¿Cómo que está no? muy mal. ¿Sabe lo que es lindo que pensamos hacer con nuestros compañeros de la última fila acá? Cada vez que nombran un tipo, decir el apodo. Pues el señor rector pelado. No. ¿Cómo que Señor, no? el chancho. Además venimos ensayando el izamiento de la bandera. Frente a cada acto hay que izar la bandera. Para arriba, señor. Hay también obras Sí. teatrales que son Sí. representadas por alumnos con pésimo Pésimo, suceso. sí. Pero lo principal es el viaje de estudios. El viaje de Estamos egresado. preparando el viaje desgraciados. Sí. De egresado. Sí. Y hemos juntado fondos. Yo soy de la Tesorero. comisión de estudiantes, ¿no? Ah, usted Soy vende- el tesorero. Ah, ¿cómo le va? Américo. Sí, hemos hecho Kiosco, todas rifa. sí, kioscos, rifas, Robo. escolazos, Salideros. bailongos. Sí. Y hemos juntado la cantidad de $360.000. Pero señor. Mucho trabajo, compañero, sí. Hemos estado trabajando. Hemos incluso mexicaneado a otros centros de estudiantes. A casi todos. Claro, de la primaria que venían juntando para su propio viaje de Sí. egresado, les caímos a los bailes y a la rifa. Con un argumento irrechazable. Somos más y somos más grandotes, loco. Claro. Pero señores, en la cooperadora juntamos 8.200 pesos.
Venga sí, para acá. aquí figura. No, ¿cómo que figura? Cambio chico. Bueno, ¿qué obra de bien van a hacer con ¿Cómo que tanto obra de dinero? bien? Vamos a hacer un viaje de egresados a Las Vegas. Claro. Pero ¿cómo a Las Vegas? Para que no nos sobre nada, Claro. señor. No van los egresados a Las Vegas. ¿Y dónde Sí. Van a Bariloche o a La Falda. ¿A la falda de va? quién? La falta de quién. O a las dos cosas. No, los más chicos van a La Falda Sí, como siempre. Sí. y los más grandes van a Bariloche. Ahora no sé dónde van los de La Falda y los de Bariloche. Ahora, ¿cómo se organiza eso, doctor? Sí. ¿Van solos los No, niños? van Los de con- la primaria también, en primero inferior, ¿hacen viaje de egresado? No, ¿De qué el egresan? séptimo, Claro. ¿De jardín no egresan? Claro. Claro, Sí. en el jardín. Te juro que sí. Niños de 6, 7 años y van 8, solos sí. al viaje de egresado. No solos, pero- Y los cuidan los choferes de los colectivos. No, los choferes no, señor. ¿Qué Dice, más? se lo dejo, bájamelo en Bariloche. Y los chicos Ay. lloran, no quiero ir. Ah, ya igual. Y Así, después me así. lo va a agradecer, dice ¿Quién después me lo va a la agradecer? madre. Eso Ah, son mira, el muchas viaje de edades. egresado. Son No chiquitos. quiero ir, mamá, quiero estar con Mala. No. No, y dice, parece mentira, una se mata por darle lo mejor. Y el Y infeliz no lo quieren ingrato no. agarrar. No, señor, tan pequeños no. Después sí hay. Va una profesora ¿A dónde? al viaje de egresado. ¿A qué? ¿Eso qué? Como... Ren. ese- Claro. Claro. No, señor. ¿En carácter de qué? De adulto. De adulta, va. La profesora, un coordinador de la empresa de turismo. De turismo, Sí. sí, el 60. ¿Y el ministro Filmus no va también? No, ¿cómo va a ir el ministro? No es más ministro Filmus. ¿En ¿Cómo serio? no? El Lo ministro de echaron, Educación, sí. Filmus. Claro. No, señor, es Ileoni el ministro de Educación. Hace rato no es Filmus. Mira ¿Lo vos, sacaron che. de Filmus? Qué cosa. Pero señor, hace rato que terminó. Porque se le descomponían los micros de Sí, los viajes. claro. Y quería participar en todos los viajes a Bariloche y no salía de allá. Pues Bueno, sí. El coordinador, la profesora y algún padre puede ir. cuando ¿cómo son va a más ir un chicos. algún padre? cura? Sí, no, claro. no, yo voto porque no vaya mi padre. Bueno, sí. ¿Cómo va a ir el tipo? Está loco. ¿Quién dirá? El pobre pibe que le toca que vaya el padre. Y el padre dice, bueno, ahora les voy a contar a todos ustedes, compañeros de mi hijo, anécdotas de la conscripción. Sí. Ah. Y he traído fotos Sí, para mostrarles. Resulta que teníamos un sargento que le decíamos el sapo. El hijo de ese padre no va al viaje. El hijo, claro, el hijo No, de el ese hijo padre no va. no va va, al viaje. claro. Se tira por la ventanilla en Chascomún. El padre termina haciendo así el trencito en Carnaval Carioca y Y todas el esas padre es cosas. el más entusiasta, el único que se divierte. Bueno, pero es así como se hace el viaje de egresados. Mal, digamos. ¿A dónde? A Las Vegas no, le no digo hay, ya a por Las Vegas no. ejemplo, gente de otras escuelas que mezcle dos viajes. Qué linda idea. Dice, hemos hecho esta experiencia y no ha sido buena. ¿Usted se refiere a que en un mismo micro coexistan dos grupos No diferentes? solo en el micro, sino también En las habitaciones. en las habitaciones, en toda la fogones, gestión del vamos. viaje, ya sé, para ahorrar dinero. Y sí, Claro, ¿cierto? señor, y para que se conozcan entre sí. Con dos escuelas. Sí, se hace. Se hace. ¿Y con qué resultados? Pésimos. Ujú. En general hay Especialmente, rencillas. claro, cuando son de distintas edades. Sí, claro. Son claro. alumnos del último año Sí. y, y cobran todos los días los chicos. No, no. Claro, los repetidores van, los que Claro, tienen 30 dan años, 31. Dos viadas de claro. fiambre todos los días. Y, Tienen las mismas edades, son egresados todos, pero bueno. Y bueno. pero A veces, ¿sabe qué hacen? Juntan un grupo de varones de escuela de hombres Mm. y uno de escuela de mujeres. Entonces, puede ser más recreativo el viaje. sí. Sí, Yo tuve mala suerte, mire. Yo estudié electrotecnia. claro. Bueno, estudié, son 5 años de Sí. electrotécnico, ¿no? Y éramos pocos, una escuela, éramos 5. Ujú. 5. Sí, 5 muchachos grandes ya, porque Sí. estudiamos de noche. Muchachos ya cuarentones, Ah, bueno. de acuerdo. Y dijimos, vamos a hacer un viaje de egresados, muchachos, ¿no? Éramos muy compañeros, más o menos compañeros. Ah, ¿Dónde podemos ir? Sí, veo el entusiasmo Y juvenil. es lindo, ¿no? claro, porque... Nos habíamos recibido de electrotécnico, habíamos ido a festejar
comer un pancho ahí. En la estación. A la Pilarica, al lado de la estación Palermo. Le digo, ¿qué te parece si hacemos un viaje de egresado? Bueno, fenómeno. Y hicimos un Dicho y viaje de hecho. egresado. ¿Fueron a Bariloche? No, fuimos cerca. Fuimos a Santos Lugares, ahí. Ah, bueno. Todos trabajamos, De la ¿no? General Paz son 20 cuadras. Sí, bueno. Y hay un bosquecito, Qué lindo. que está ahí, con árboles. Ponemos una carpa ahí, nos quedamos Claro. 3-4 días, un viaje de egresado. Fuimos. Cada uno fue por su lado, ¿no? Porque, ¿Cuándo fueron todos juntos? sí, las últimas 20 cuadras. Pero, desde la General Digamos, Paz. y nos pusimos ahí, primera noche. Primero habíamos pensado 20 noches. Sí, sí, primero 20 era, noches. sí, como Pero Ningún ya- viaje, no. Era la primera noche ya. Che, ¿qué hora es? Y 11:30. ¿No? todos ¿Qué hora juntos. es? Sí, 11:35. Che, van a tardar mucho en pasar 20 noches. Sí, mejor Quedémonos el fin de semana y listo, ya démoslo. Bueno, fenómeno, muchachos. ese espíritu juvenil también. Habíamos, sí. Y bueno, compramos comida enfrente. Ah, ¿no hicieron ustedes un asado? Sí, no, compramos, Ah, qué sé yo. en total éramos 5, ¿viste? Hablábamos. Mucho tampoco. No. Y dijimos, bueno, vámonos. ¿Cómo vamos? Pero escúcheme, y todos los años de estudio, de los momentos compartidos. Sí, pero la No, vida- ya los empezamos a recordar y ya hacía 3 horas que estábamos, ya los habíamos recordado 3 veces. Sí. Y uno dice, che, me parece que no pasamos tantas cosas juntos, porque eso ya me lo contaste varias veces. Bueno, pasamos una noche ahí en silencio. Y vámonos. Che, bueno, alguien dijo, enterremos la basura. Ahí está, claro. Porque Bueno, que habían hecho mucha basura por un día, ¿no? sí, porque es gente bastante sucia. Habíamos traído basura de casa incluso. Ah, Sí. Hicimos un pozo grande. Ahí el pozo nos entusiasmó. Eso sí, porque era un trabajo, Bueno, ¿viste? Era un trabajo. Poner la sí, fuerza sí. ahí, comprometer el cuerpo. Siempre Pedimos poner en una acción, pala a ¿no? una señora. ¿Quién nos vas a llevar una pala? y llevaban la basura, no Al llevaban una viaje de pala. egresado, yo he Sí. visto llevar muchas cosas, pero una pala no. Yo basura tampoco, señor, y usted Bueno, no la no llevaba. importa. No te fuiste. Lo enterramos todo. Bueno, vámonos. Hondo el pozo, ¿eh? Hondo. Vámonos, sí, hondo. Sí. Ahora, ojo, Sí, señor porque Pozo. soy entusiasmado, tal cosas. Tiramos incluso basura ajena. Fuimos por las calles, juntamos basura. y la pero que era un tiramos juego, adentro eso. del pozo. Eh. Porque nosotros somos así. Sí, Somos señor. muy locos. Muy bien. Sí, sí. Y nos tomamos el tren a la vuelta. Ay, qué viaje de egresado, ¿no? Incluso tratamos de hacer un cantito por la ventanilla, pero no nos habían tocado ventanilla. No. Ah, Nos habían tocado asientos medio separados y no por la ventanilla. Entonces, la idea nuestra, que era sacar la mano por la ventanilla y golpear el Sí. costado del vagón, no daba mucha idea de muchedumbre. Además que estábamos desparramados. Lejos, claro. Mismo uno iba parado, no Sí. había conseguido asiento. pero... Y cantábamos, somos electrotécnicos. Y paramos. sí, señor. Paramos. Linda Por ahí canción. nos miramos, qué sé yo, nos contamos y éramos 4. 2 veces nos contamos. Ahí está. No se habían dado cuenta, eran 4. Y en la Se juerga. cuenta uno. Sí. Estuvimos contándonos como media hora. Sí. Hasta que falta uno. Sí. ¿Quién falta? ¿Quién? Bueno, era fácil saber quién falta. Sí. Sí. Mieres. ¿Mieres? ¿Nieves? Sí. Mieres. ¿Y dónde quedó Mieres? Eso es lo que nos... ¿Dónde quedó? No era un tipo de escaparse e irse así nomás, ¿eh? No, era un muchacho igual que Muchacho todos como nosotros. gente de Sí, trabajo. Cualquiera después de todo. Sí, Sí. del montón. Y hasta que finalmente uno dijo, bueno, clavado que lo enterramos. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo clavado que lo enterró? Porque era el más callado, ¿viste? Claro. Entonces por ahí Era un muchacho callado, qué sé yo, Sí. no dijo nada, se aguantaba todo. iba menos, sí. Lo enterramos en el apuro. Pero qué apuro, si estaban de... En las últimas paladas las dimos cuando ya venía el tren. El tren, claro. Entonces, Si metele que viene el tren, viste que... Y nos miramos. Qué horror, Sí, por Dios. claro. Se tomaron el tren de vuelta para ir a Socorro.
No. nos dio no sé qué. ¿Cómo no sé qué? Nos miramos, uno dijo, y bueno, ahora tomamos el tren de vuelta y enseguida... Sí. Después de todo, viste, tan amigos, no éramos. Bueno, sí, pero... Tan amigos no éramos. Quizás sí, viste cómo es, la vida te pone donde... Sí. No, la vida, ¿cómo la vida te pone, señor? Y más por miedo, ahí, ¿viste? uno se largó en la primera estación, no quiso conversar más, se apartó de la conversación y cuando quisimos acordar se bajó del tren. Sí. Y por ahí otro y por ahí quedábamos dos y no nos vimos más. No. Pero, Feliz viaje egresado, chao. ¿y Mieres? No lo vimos. La vuelta Pero de nunca vida. se preguntó por él, no soñó con a mí Mieres. me parece que él ya se había ido antes. Me decidí que me pareciera a él. Bueno. Pero no sueña, no le carcome la conciencia. Mieres. Si cada viaje de egresado que uno hace Sí. va a empezar a revolver la basura, lo terminamos más. Son cosas de muchachos, viste. No sé muchachos. Pero bueno, le digo. No me le había digo ido mi antes. experiencia. No me había ido antes. Mi experiencia. ¿Me escuchás, Roldán? Esa voz, ¿sabés que me suena de algún lado la voz esa? Vos eras... Mieres. ¿Qué tal? ¿Vienes? Tanto tiempo, mire, qué atorrantes, ¿cómo te rajaste ese día? ¿Qué haces, Mieres? ¿Qué viaje de egresados aquel, ¿Te acordás? Sí que me acuerdo. Bueno. Bueno, Todavía un gusto vino. verte. No, que Uno estos días tomamos un cafecito, Mieres, salute. todavía vino la vieja a reclamarme la pala, ni siquiera se la devolvieron. ¿Te acordás la pala? ¿Quién se la llevó? Pero se la llevó el otro. ¿Qué falta? ¿Ustedes no se daban cuenta que me estaban enterrando? ¿A quién? No. Yo te ¿Qué decía, viaje de egresados? ¡Qué noche! yo les ¿Cuántas decía, cosas? Roldán. Pero yo no soy Roldán. ¿Y vos quién eras? D'Amato. D'Amato. Roldán es el que no está. Ahí está, el de la pala. Seguro que Voy se a llevó la hablar pala. con mi compañero. Sí. Roldán, Sí, decile que vos sos el otro. Rabufetti. ¿Te acordás de Roldán, no? Porque yo soy Rabufetti. Él es D'Amato. ¿Vos Soy eras? D'Amato, el Rabufetti. ¿Vos eras Mieres? Mieres, claro. Pero vos eras Roldán. Yo era Rabufetti, Mieres. Rabufetti. Loco, ¿cuántos somos ¿Te acá? acordás? Rabufetti, Mieres, Tenés razón. Roldán y yo. D'Amato. D'Amato. Che, nos falta uno. Nos falta uno. Pero A ver, pará. Mieres, Rabufetti, D'Amato, Roldán. Somos 4. ¿Contaste Siempre bien? fuimos 4. Por eso teníamos ese problema. Pero, sin embargo, a mí me pareció haber estado enterrado. Cuando uno es chico siempre le parece. Bueno, qué suerte que nos encontramos los 4, ¿eh? ¡Qué suerte! Pará. No estamos los 4. No. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3. ¿Quién falta? Roldán. Che, a ver. Roldán. Gabriel Roldán. Che, no lo habremos El psicólogo. No lo habremos enterrado. con la basura. Viste que Roldán hablaba poco también, ¿no? Sí. Bueno, che, lo que Yo se creo dice que en tendríamos Tabaco. que tomar el próximo tren y... ¿Para dónde? No. ¿Viste cómo era? ¿Sabes? La vida te pone donde tenés que estar. Sí. Además, después de todo, Roldán. Sí. No era trigo limpio. Del grupo no es, del grupo, No, lo que no, se dice no era en lo el más grupo. siempre nos miraba con una cara extraña que Sí. parecía que lo estaban enterrando. Pausa. Hablaremos esta noche del pelo de los héroes, de la cabellera. Hay en los mitos de distintas comarcas historias de distintos héroes que poseían un pelo o más pelos mágicos. En el pelo de estos héroes residía
la fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran, en verdad, representaciones del sol y de la luna, mejor dicho, del sol los héroes con el pelo largo, y mediante la cabellera vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Pero casi siempre esos cabellos eran cortados por la compañera de los héroes, en este caso metáfora de la diosa Luna, que traicionaba a su marido, a su esposo, para que la noche llegara más rápidamente. Al decir la diosa Luna y el dios Sol, estamos utilizando las convenciones del castellano, donde la luna es femenina y el sol masculino, cosa que no ocurre en todas partes. Si estuviéramos en Alemania, diríamos la Sol y el Luna, como sabe cualquiera que haya oído hablar un alemán. La cismunta va. Sucedía también lo mismo en quechua, me parece a mí. Sí. Bien, citaremos entonces algunos ejemplos. En las sagas irlandesas, la bella Blat Nat ató el pelo del forzudo Curoi al poste de una cama antes de incitar a su amante Cuchulain a matarlo. Qué feo. Esa es una historia, ese es un argumento. La tipa ata el pelo de su marido, el forzudo Curoi, al poste de una cama, motivo por el cual el somier viene a resultar nocivo para el crecimiento de historias dramáticas. Por ejemplo, ¿a qué palo ata el pelo del forzudo Curoi su esposa, la bella Blaganat? Bueno, no lo sabemos. Cuchulán. En las historias galesas está Blodeuwedd, que era una mujer hermosa que había sido hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Yau Yau a un árbol y llamó a su amante Gronu para que le diera muerte. Son historias que se parecen mucho. Yo mencionaré 2 historias de cabellos blancos. Uno era Ergino, el piloto de la nave Argo. Fue uno de los pilotos de la nave Argo que tenía los cabellos blancos cuando era joven. Esta es la gracia, ¿no? Claro. Los griegos veían algo mágico. En el caso de Ergino no, porque las mujeres de Lemnos se burlaban de él y trataban de no elegirlo en aquella enorme Saturnalia que se formó, porque tenía el pelo blanco y no les gustaba. Pero en cambio había otro en Roma, Tarcón, que nació con el pelo blanco. Ahí es otra cosa. Sí, señor. Entonces, ahí se dieron cuenta de que le estaba reservado un gran destino. Y no sé, en todo caso no aparece después en ninguna otra historia, salvo que creo que metió preso al famoso bandolero y héroe etrusco llamado Caco. Aquel que le da nombre al resto de sus sucesores. Así es. Sin embargo, el pelo más famoso, si es que se trata de fuerza, es el de Sansón. Sin duda. Los jefes filisteos querían saber de dónde provenía la fuerza de Sansón, como si, sabiendo este dato, pudieran eliminarla. Pero tiene algún sentido. Sí, claro. Entonces le dijeron a Dalila, a la mujer de Sansón, que averiguara aquel dato. Dice, averiguame este dato. Le dijeron a Dalila, suponiendo que siendo la mujer debería tener ganas de traicionarlo. Va de suyo. Sí. Averiguame este dato. ¿De dónde proviene la fuerza de tu marido? Muy bien. Entonces Dalila le preguntaba toda la noche. Che. Pesada. Y el marido no le contestaba nada. La historia dice que le habían prometido a Dalila una recompensa en monedas de plata. Y otra historia, otra versión, dice que le dieron a Dalila la posibilidad de que cada filisteo le hiciera una promesa. Mira qué bueno. No está mal, Bueno, Dalila aceptó el ofrecimiento y, como se ha dicho, comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fuerza, dónde estaba su fuerza. Y él le daba respuestas falsas. Aquí
más abajo. Un día le dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres. Ajá. Imagínese. Y 7 mimbres a uno lo cansan un poco. 7 mimbres. Después de 7 mimbres quedaría bastante cansado. Otro más. Los filisteos lo ataron una noche. Mentira. Sí. Y Sansón rompió las ataduras sin darse cuenta mientras bostezaba. Dalila insistió hasta que un día Sansón le dijo la verdad a mitad porque estaba harto, ¿no? Entonces, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y chao. John Milton, chao es porque acabo de saludar a un amigo. John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe y se pregunta por qué Sansón le confesó a Dalila su secreto. La respuesta es que Dalila era una mujer hermosa y parece que uno tiene tendencia a confesar secretos a las mujeres hermosas. Yo no hago otra cosa. En los mitos griegos hay 2 historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si se le arrancaba el pelo o incluso un determinado pelo. Ahí está Pterelao, que era rey de Tebas y que tenía en su cabellera un pelo, uno solo, que lo hacía inexpugnable. Y además, mientras él viviera, Tebas sería también inexpugnable. Entonces, los enemigos, especialmente Anfitrión, que estaba luchando contra el ejército de Pterelao, se enteró de algo así y empezó a andar con la hija del tipo. Se levantó a la hija de Pterelao, que se llamaba Cometo. Ajá. Y consiguió convencer a la hija de que fuera y le cortara al padre el pelo correspondiente. Bueno, cortado el pelo de Pterelao, murió Pterelao y cayó Tebas, así que así son las cosas. Pero hay otra historia igual, que es la del rey Minos, famoso rey Minos, que no hace falta, de cuyas hazañas no hace falta hablar. Pero hay que decir que cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse, navegó por el Egeo, reunió barcos y reclutas, algunos lo ayudaban, otros no, y en esa leva, fue una leva para vengar al hijo. Y ahí proviene después la expedición de Teseo. Pero Teseo era de Atenas, y para parar este asunto de Minos aparece después Teseo. Pero acá Minos todavía no se había pronunciado contra Atenas, solamente estaba haciendo una leva. Muy bien, anduvo por el istmo de Corinto, puso sitio a Nisa, que era, Nisa no con Z, no con S, era gobernada por Niso, un egipcio que tenía una hija llamada Escila. Sitió esta ciudad de Misa, había una torre construida por Apolo. A los pies de esa torre había una piedra musical que cuando le tiraban piedras desde arriba sonaba como si fuera una lira. Vos tirabas una piedra de arriba, caía la piedra y esta chica Escila se pasaba todo el día en lo alto de la torre haciendo sonar melodías en la piedra. Tiraba puñaditos de guijarros desde lo alto. Bueno, así andaba la cosa cuando se produjo. Llegó Minos y pone sitio a la ciudad y a la torre. Y Escila, de tanto mirar, se aprendió los nombres de todos los soldados cretenses, que eran los de Minos, que sitiaban la torre. Y quedó conmovida por la belleza del rey Minos. Dice, qué lindo tipo, ¿no? Qué lindo Minos.
Y también se enamoró, dice aquí, de su magnífica indumentaria. Qué bueno que una mujer se enamore de la indumentaria. Te miras el tipo de la remera que tiene. Qué pilcha, macho. Qué pinta, cualquier cosa te queda bien. Escila se enamoró, algunos dicen que fue Afrodita la que incitó tal amor. Ahora bien, el sitio no terminaba de concretarse porque el papá de Escila, Niso, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y su trono. Una noche, Escila entró sigilosamente a la alcoba de su padre, le cortó el rulo. Le cortó. ¿Y qué pasó? Murió al instante el tipo. Luego Escila arrebató la llave de la puerta de la ciudad, abrió, salió, se dirigió directamente a la tienda de donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Debió ser una escena digna de verse. Escila con el rulo pendiente de sus dedos índice y pulgar, ofreciendo el rulo y a sí misma, ¿no? Minos aceptó el trato. Y esa misma noche, después de entrar a la ciudad y saquearla, yació con Escila. Es decir, primero saqueó la ciudad y después amó a Escila. No, primero saqueó a Escila, etcétera. Pero no se la llevó consigo a Creta porque aborrecía el parricidio y la traición. Desesperada, Escila fue entonces tras el barco de Minos. Yo escribí una obra de teatro con unas didascalias enormes acerca de este episodio. Se tiró al agua y se agarró de la popa. Es extraordinario. El tipo se va en un barco y la deja, y la mina se tira al agua y se agarra de la popa y le grita: no me dejes. Ay, Dios. Esto sucedió hasta que el alma de su padre, Niso, que alcanzaba a pasar por allí, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Está bien. Es un recurso complejo, digamos. ¿Cómo hacemos para que esta mina suelte la popa? Hay que pegarle la mano para que suelte la popa. Claro, que mejor que convocar al alma de su padre convertida en águila. ¿Qué no tiene ¿Qué es pelo? lo que hace que uno suelte una popa? Solamente que papá... Supóngase que usted es abandonado por una enamorada. Sí, la agarro de la popa. Eso ya pasó. ¿Qué es lo que me suele ocurrir? Ponele que la mina se va a ¿Por qué me las pruebas? Ponele que se va a bordo del Conte Biancamar. Sí. Usted se tira al agua y se agarra de la parte de atrás del barco. No hay águila que aguante. ¿Cómo hacemos para que usted se suelte? ¿Cómo hace el capitán? Bueno, muy bien. Llama al alma de mi padre, de su padre, que convertido en águila lo hace que larguía la popa. Sí. No parece. No sé si es tan eficaz. No va a andar. El caso es que Escila se soltó y procedió a ahogarse. Bien hecho. Algunos dicen que la orden de soltarla en verdad la dio Minos, pero no importa. Minos continuó con su leva, sometió de algún modo a Atenas, le impuso un tributo anual de, creo que eran 7 jóvenes que eran sacrificados del siguiente modo: los arrojaban en un palacio de difícil acceso llamado Laberinto, en cuyo centro había un hijo de Minos, que no era hijo de Minos, sino hijo de la mujer de Minos, Parsifai, que se había enamorado de un toro, había yacido con él y habían tenido a un monstruo que era un señor con cabeza de toro, y habían sido felices los 3. Ese monstruo, el Minotauro, estaba en medio de aquel laberinto y se morfaba, o algo así, a los 7 jóvenes que venían de Atenas todos. Que no salían más. O no salían. O por comidos o por vergüenza. Se acostumbraban. El héroe Teseo de Atenas va entonces al laberinto a luchar contra el Minotauro y a poner fin a aquel exceso de Minos.
Esto es todo lo que teníamos que decir acerca de hombres cuyos dones residían en su pelo. A mí me gustó La chica formada por 9 flores diferentes, aunque me parece que uno debe renunciar a esos gustos, ¿no? ¿No será que uno está... digo, son gustos poéticos. Sí. Ay, qué lindo que alguien esté hecho por 9 flores diferentes. ¿No será que hay que salir ya de eso? Un poco Sí, porque es como el discurso amoroso. se parece demasiado a un lugar común después de tanto tiempo, y entonces ya no es tan linda. En los fragmentos del discurso amoroso, Roland Barthes hace trizas nuestra ingenuidad al denunciar como tópico frases como yo no comprendía que, pero luego, yo creía que X, pero en realidad fue Y, me hiciste creer que A, pero resulta que A'. Sí. Pídeme que A, pero nunca que X. Claro. Cuando uno comprende que no hay otra cosa fuera de esas figuras, en el amor no hay otra cosa que eso, se siente descorazonado, uno cree que está inaugurando sentimientos cada vez que conoce a alguien. Lo mismo pasa con algunas cuestiones poéticas cuando el cinismo empieza a apoderarse de nosotros. Que me dirá, no es el cinismo el mejor sillón para sentarse a leer poesía. No, es cierto. Porque destruye cualquiera. Sí. Teníamos aquí nosotros una sección que se llamaba Juegos Florales o no sé qué demonios. Sí, Y entonces me acuerdo. tomábamos poesía, creo que Una revista de las una traía. revista juvenil, en donde los jóvenes mandaban poesías que ellos mismos escribían. Y entonces leíamos esas poesías, claro, con cinismo, y las destruíamos, era muy graciosa. Pero En general no hacía falta siquiera el cinismo. claro, un día descubrimos que no hacía falta que fueran malas las poesías, que con cinismo Quevedo empezaba a parecer temblar. malo. Ya, mirá los muros de la patria mía, qué estúpido. Sí, no es tan sencillo igual, porque hay veces en que uno dice, pero ¿cómo me voy a enamorar de una mina que esté formada de 9 flores? Y sin embargo, cuando el lugar común, pese a su bajeza, a su haber sido transitado tantas veces, funciona, hay algo de poesía perpetua debe haber, ¿no? Yo creo que con Quevedo uno puede pasar la prueba con él también, y no mucho más. Y no sé si hay tantas minas como poetas, pero bueno, en todo caso era cuestión de probar. ¿Usted qué cree? Que hay más poetas que minas, ¿no? No, creo que los Yo poetas suelo duran más. encontrarme más poetas en las fiestas que minas. Sí. Se me acercan todos los poetas y ninguna mina. Lo que pasa es que cuando se va una mina siempre viene bien un poeta. Y cada vez que viene una mina, siempre aparece un poeta. A saludar, a ponerse en el medio, a contarme que escribió una poesía. Sí. Por eso odio la poesía. Es como los taxis de Navidad. En realidad, uno tanto no encontrar un taxi se convierte en taxista. Bueno, pasa lo mismo con la poesía. Pero Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia? ¿A quién podemos dedicar? A mí me gustaría dedicar, si me deja sumarme, Alejandro, Sí, claro. no sé si a mí nos queda un hombre un poco cruel, bueno, todos somos un poco crueles llegado el momento a lo mejor, pero sí aquellos que tienen alguna escila o algún esilo que se les agarra de la popa y no los deja ir. O sea, esas personas que sufren el castigo de, en serio, de querer desprenderse de algo y hay un otro que de un modo fatal le hace sentir esa perversa culpa, esa responsabilidad que a veces no se tiene pero que se padece muchísimo. Entonces aquellos que sufren ese castigo de no estar con alguien o de no haber estado con alguien con la inteligencia como para soltarse a tiempo, yo les quiero dedicar mi... Es raro que el padre tenga que intervenir ahí. Y siempre ¿No le parece un gesto... es un gesto analítico, freudiano? totalmente, Claro. que venga el padre y Que venga el alma del padre al Espía de pájaro. soltate de una vez, nena. Y otra cosa que queda... Soltate que no va. No te vistas. Y una cosa, Alejandro, a las mujeres bellas, si usted me permite, porque lo que queda en definitiva de las historias es que no importa cuánto sea de uno de forzudo, de poderoso, siempre hay una mujer bella que devela el misterio y que termina con la fuerza de cualquiera, ¿no? O sea, digo, me parece que la belleza, lo que quiero decir, es tal vez el mayor de los poderes. Sí, puede ser, pero también, querido Gaby, hay otra historia, digamos, hay una diferenciación entre las historias que estaba narrando Alejandro. Tenemos a Curoy, a Blodeuwedd, y en las primeras historias, en las celtas, sobre todo, hay un dato central.
cuando se le arranca esos pelos que lo vuelven poderoso al hombre, y qué sé yo, aparece alguien y lo asesina. Eso, digo, para que la traición funcione, debe ser terminal, definitiva e imperdonable. Quiero decir, Roma no paga traidores, como sabemos. Si esto no sucede, tenemos la historia de Sansón, que, bueno, no ociosamente no viene de la Biblia, al tipo le crece el pelo después, y entonces de arriba a las columnas está cegado ya. Ahora, o sea, las historias galesas están mejor terminadas. Claro, claro. Sí. Bueno, pero hay una experiencia, porque la de Sansón fue la primera. Claro. Las otras traidoras aprendieron que había que matarlo al marido. Claro. Porque el pelo crece. Claro, porque no bastaba con pelar. El peligro también, que una vez que le creció el pelo, yo imagino Sansón con el pelo crecido, dando vueltas por ahí con columnas rotas y qué sé yo, no sería nada extraño que hubiese vuelto a aceptar a su lado a la chica Dalila, que le pidió perdón y le explicó que ella no quería hacer eso. Y ese es un riesgo. Quizás es mejor la otra historia. ¿Sabes que estaba viendo hoy un texto en el que dice, cuando dos personas o dos culturas se cruzan y una no entiende a la otra, sucede algo fatal, porque con tal de entenderla, la aplasta, la reduce, la convierte en algo comprensible. Quizás en ese momento... Incomprensible. Es comprensible también. Y en ese momento dicen que puede empezar el amor, pero ya no tendrá sentido el amor. Es lo mismo que el artista, y que otra cosa es un enamorado que un artista, o bien una enamorada frente a su obra, que es el enamorado, y que allí en el momento de la traición él debe recordarle a ella, o a la inversa, que en realidad antes no existían. ¿Cómo me vas a cortar el pelo? ¿Cómo vas a cortar todo este perfil que pintaste si yo nací de tu pincel? Y es verdad, porque en realidad todos pintamos de algún modo a la persona que amamos. Todos hemos nacido del pincel de quien nos ama. Y si yo nací de tu pincel es también un breve tanguito que canta Karina Biorlegui con una breve intervención de este que está hablando. Y para finalizar, 2 palabras bastan. Gracias. Oficinanerd.com. Pasión por el podcast.